Saludos a mi hijo Alejandra Lora, un servidor Manuel Jiménez, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche. Recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Hoy nosotros vamos a comentar los hechos de mayor interés, tanto en el plano local como internacional, y Henry Ebrard estará compartiendo con nosotros su habitual comentario y análisis económico. Alejandra, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, buenas noches. Comenzando, digamos, un final ya de día con la noticia, lamentable noticia de que fallece Manuel Rivas, el exdirector de la OMSA, ¿no? Sí. Bueno, sí, cuando Oficina Metropolitana del Transporte, durante la gestión del presidente Danilo Medina. Así es. Bueno, sí, lamentable este caso, se trata de un miembro dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, así es que este deceso vaya nuestra solidaridad y nuestra condolencia a sus familiares, ¿verdad? Así más es. cercanos. De hecho fue y a sus relacionados. PLD, sí, que dio la noticia, la primera noticia donde se da a conocer que falleció, parece que la tarde de hoy. No se han dado mayores detalles. Yo por lo menos en lo personal no tenía conocimiento de que él estuviera padeciendo alguno, aunque creo que en algún momento se habría mencionado, pero no se sabía de su estado de salud. Bueno, ahí está esa información lamentable que se da a conocer en la tarde de hoy. Bueno, Alejandra, este lunes tampoco hay la semanal, el encuentro habitual que el presidente de la República solía encabezar antes de Navidad con los representantes de los medios de comunicación. Justamente en el día de ayer se dio a conocer un comunicado de prensa de la dirección de prensa precisamente del Palacio Nacional, que hablaba de que la semanal seguiría en pausa porque se están introduciendo algunos elementos de apoyo tecnológico a estos encuentros. Me llamó la atención, no sé qué tipo de renovación, de revolución tecnológica se piensa implementar con esto de la semanal, porque se trataba de un encuentro que se retransmitía a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de las frecuencias normales de radio y televisión. Así es que yo no sé qué se estará pensando, qué planes hay con esto de la semanal, pero a mucha gente le extrañó que una vez transcurrió ya el periodo de Navidad, lo que se suponía era que el primer lunes después de Reyes se iba a reiniciar la semanal, pero en esa ocasión no se hizo ningún anuncio, sencillamente no se celebró, y es en esta ocasión donde se estuvo informando ayer domingo de que se está analizando, se están introduciendo algunos cambios que tienen que ver con tecnología. Vamos a ver qué innovaciones hay, ¿verdad? Lo cierto es, Manuel, que más que tema tecnológico, porque tenía un formato muy atractivo y digamos que a nivel de tecnología pues tenía también una imagen muy moderna, la semanal ya estaba siendo criticada porque el formato actual ya estaba perdiendo el impacto y se estaba convirtiendo de hecho en un escenario bastante político, incluso en un momento en el que al presidente de la República no le convenía. Además también de que estaba perdiendo la esencia de lo que inicialmente se anunció, que no era un escenario allí para discutir de temas políticos, y recordemos que en las últimas semanales se les respondía directo a la oposición según la agenda que la oposición primeramente o en la mañana o el día anterior pues ponía en la prensa nacional. Es decir, estratégicamente ya estaba perdiendo la misión inicial y se estaba adaptando a la agenda de la oposición. Esa era... Sí, además de eso, Alejandra, hay que recordar que el objetivo fundamental de este encuentro era para informar lo que el gobierno quería que se supiese. Por ejemplo, el esquema de la semanal es que al principio el presidente de la República siempre pone un tema que es de interés del gobierno, sea el desempeño de alguna área del gobierno de manera concreta, donde se dan a conocer el impacto de esa área de gobierno, es decir, el desempeño que ha tenido en un periodo determinado, pero resulta que como se trata de encuentros, se trataba de encuentros donde participaban los medios de comunicación,
los medios iban con su propia agenda, Sí. los medios iban a preguntar lo que le interesa al medio. Y entonces resulta que en ocasiones ese tema central que enfocaba el presidente de la República hasta cierto punto era relegado por los medios de comunicación. Lo destacaba, se publicaba, pero no se publicaba con el mismo interés de alguna noticia que tuviese ya una presencia inmediata, mediática, de temas que estén en la agenda nacional y que algún medio de comunicación le preguntase al presidente y el presidente respondiese. Eso se convertía inmediatamente en la noticia del día para los medios de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno no estuvo logrando su objetivo de manera holgada. No quiere decir que algunos de los temas que inicialmente se planteaban en estos encuentros no resultaban ser del interés de los medios de comunicación, pero en la mayoría de las veces lo que resultaba ser de interés era lo que el presidente respondía a las preguntas que formulaban los representantes de los medios. Y tú señalas un caso que llamó mucho la atención, y es el hecho de que desde que tanto el expresidente Leonel Fernández como el expresidente Danilo Medina comenzaron a enfocar sus críticas hacia el gobierno, entonces, ¿qué hacía la prensa? La prensa iba a la semanal, le preguntaba al presidente de la República sobre lo que dijo Danilo Medina, sobre todo el domingo anterior, lo que había dicho el expresidente Leonel Fernández. El presidente respondía e inmediatamente esto se convertía en una especie de debate entre el gobierno y la oposición. Lo único que lógicamente la oposición estaba comiendo con su dama, como se dice popularmente, porque la oposición estaba marcando la agenda en ese momento. Llegó en una ocasión en que el presidente de la República o algunos de los estrategas de estos encuentros se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo y entonces le pusieron freno a tratar de responder preguntas de naturaleza política, porque usted recordará que cuando se inició la semanal, una de las cosas, de las condiciones que puso el propio presidente de la República, era de que no era un encuentro para tratar temas políticos. Pero en esa ocasión eso se salió de control y sí se llegó a tratar temas políticos. Pero en sentido general ya finalmente, Alejandra, yo pienso que si el gobierno decidió de alguna manera pausar la semanal, de alguna manera sacarla de la agenda gubernamental, esto resulta que los análisis que se han hecho, los ejercicios autocríticos que pudieron hacerse a lo interno del gobierno, era que esto no estaba realmente teniendo un impacto positivo para el gobierno. Y entonces, por eso yo entiendo que se decidió pausarla. No se ha hablado de que está suspendida, de que ya no se va a celebrar, se habló de una pausa. Y una pausa se entiende como un tiempo breve. No se entiende como un tiempo en el tiempo, que valga la redundancia. Claro, ¿no? Y que hablando de tiempo, Manuel, era necesario que ese formato fuera actualizado porque de lo contrario el partido, el gobierno iba a seguir perdiendo la narrativa como lo estaba haciendo, más en el 2026 que empieza un periodo, digamos, de pre-campaña o de campaña interna para los partidos, principalmente el PRM, y también los partidos políticos que van a escoger sus candidatos presidencial, en el caso del PLD y en el caso del PRM a lo interno. O sea, era necesario. Bueno, lo que uno como periodista espera es de que realmente sea una pausa, porque siempre es importante contar con opiniones oportunas del presidente de la República sobre un tema de interés. Siempre es importante. Y para los medios de comunicación siempre es importante que un presidente esté abierto a responder y atender sus preguntas. Eso es algo indiscutible, eso se cae de la mata. Pero vuelvo y repito, el gobierno tendrá que analizar, estudiar, ver qué cambios se pueden hacer a la semanal, porque yo vuelvo y repito, desde el punto de vista tecnológico, no pienso que se podrá innovar mucho. Yo no pienso que se podrá innovar mucho desde el punto de vista tecnológico. Sí, podré producirse algún tipo de cambio en lo que es la metodología de la pregunta, la participación. Es decir, todo ese tipo de cosas sí se puede cambiar, pero yo pienso que más allá de lo que había logrado la semanal desde el punto de vista de la difusión,
no creo que se pueda ya hacer más magia. Esperemos que no se pueda sea hacer un magia. escenario cerrado. Bueno, uno espera que no. Mira, Alejandra, por fin se va a jugar esta noche. Hay pelota profesional aquí en República Dominicana. Los Toros del Este se enfrentan a las Águilas Ibaeñas después de un conato de crisis en la Liga Dominicana de Béisbol, a raíz de que precisamente la Liga tomara una decisión de anular un partido que fue objetado precisamente por los Toros frente a las Águilas Ibaeñas, porque los Toros alegaron que las Águilas violentó el reglamento que indica que en un juego solamente se pueden inscribir 8 jugadores extranjeros, y que en el último partido que sostuvieron las Águilas y los Toros, las Águilas inscribieron 9. Eso al parecer la Liga lo comprobó y por eso anuló ese partido. En principio hubo cierta resistencia de las Águilas Ibaeñas de aceptar esa decisión de la Liga, pero hoy, justamente próximo al mediodía, dijeron sí, vamos a jugar. Así que este partido de hoy es un partido de mucha expectación, sobre todo entre aguiluchos y toros. Vamos a ver, porque ahí se está definiendo ya la participación de uno de esos dos equipos en la serie final frente a los Leones del Escogido. Bueno, yo como liceísta, para mí la pelota se acabó, pero si uno de los dos tuviera que ganar, que sean los Toros. Pero mire, yo soy, mire, yo soy liceísta también, pero yo no digo que la pelota se terminó, porque desde un principio yo dije, bueno, yo voy a los Toros. Así es que parece ser que los liceístas coincidimos en eso, de que los Toros deben ser los victoriosos en esta serie final que ya se va a jugar con los Leones del Escogido. Pero primero hay que ver quién triunfa, si las Águilas o los Toros en el día de hoy, porque este partido es crucial, es crucial. Si usted me preguntara a quién yo voy en el día de hoy, yo le dijera, bueno, yo voy a los Toros. A los Toros. A los Toros. Vamos a los Toros. Miren, señores, lamentable, anoche a las 7:30 de la noche en Madrid, le dicen horas de la tarde, hubo un lamentable accidente de tren entre dos trenes de alta velocidad. Se desprendieron unos vagones traseros de uno de esos trenes que impactó a otro tren que venía de frente, y el saldo hasta ahora es de 40 muertos, según confirma el ministro de Transporte de España. Dice que la policía española dijo el lunes que se han confirmado al menos 40 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad la noche anterior en el sur del país, cuando la parte trasera de un tren se salió de las vías, causando que otro tren que pasaba a gran velocidad en dirección opuesta descarrilara. Juanma Moreno, que es el presidente de Andalucía, la región sur de España, donde ocurrió el accidente, confirmó el nuevo número de muertos en una conferencia de prensa por la tarde. Los esfuerzos para recuperar los cuerpos de los dos vagones destrozados continuaron. El impacto sacó los primeros vagones del segundo tren de la vía, enviándolos por una pendiente de 4 metros, es decir, 13 pies. Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, declaró Moreno más temprano en el día, describiendo los restos como un amasijo de hierro, con cuerpos que probablemente aún se encuentren dentro. Las autoridades también están enfocando en atender a cientos de familias angustiadas y han solicitado que se proporcione muestras de ADN para ayudar a identificar las víctimas. El temor es que pueda aumentar el número de muertos en la medida que las autoridades de socorro vayan avanzando en estas labores de rescate. Lo que dicen las autoridades, Alejandra, es que probablemente la línea de donde ocurrió este accidente había sido sustituida, había sido reparada recientemente, y que es probable que ahí se produjese algún tipo de fisura que provocase este descarrilamiento. Pero igualmente se informa que minutos antes de ocurrir este accidente, por lo menos 2 trenes igualmente de alta velocidad habían pasado por la misma vía, por la misma ruta, y que no habían sufrido ninguna consecuencia. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez,
dijo que la verdad se sabrá. Él suspendió su agenda regular para concentrarse en lo que es darle seguimiento a las labores de rescate, porque esto realmente ha conmocionado mucho a España. Yo he visto, Manuel, que algunos medios, principalmente españoles, han tratado de recrear mínimamente lo que ha pasado con este accidente. Sin embargo, hay un organismo que es una comisión de investigación de accidentes ferroviarios, que es un organismo adjunto al Ministerio de Transporte. Ese se va a encargar de hacer las investigaciones según algunos medios internacionales, y hasta que no se tengan los detalles, pues cualquier tema en relación al accidente pudiera ser simplemente especulación. Habría que esperar. En relación a lo que tú dices, no solo Pedro Sánchez, sino que la agenda política en España se ha paralizado por este accidente, que ha sido bastante grave. Todavía se están buscando o se entiende, tal como tú has dicho, que hay algunas víctimas más que no han podido ser rescatadas, pero además, Manuel, el servicio de Madrid-Andalucía de estos trenes se va a paralizar por lo menos hasta el 2 de febrero, es lo que se ha anunciado. Y por otro lado, también aparte de la paralización del servicio, pues España se encuentra desde la medianoche de anoche hasta el jueves de luto, es lo que han anunciado las autoridades. Sí, bueno, hay un gran número de trenes que están paralizados, están suspendidos su travesía debido a este accidente, y lo que dice precisamente el ministro de Transporte es que esta investigación para determinar qué ocurrió posiblemente tarde un mes, es decir, que dentro de un mes se podría estar conociendo qué realmente ocurrió. Mira, Alejandra, y esto ocurre cuando precisamente ya se aperturó la feria de Fitur en España, que concentra delegaciones de prácticamente todo el mundo. Hay muchas delegaciones dominicanas, tanto del sector bancario como representantes de la prensa nacional están en España participando de Fitur, donde habitualmente acuden cada año para estar presente en las delegaciones, la ronda de negocios que se producen entre tour operadores, compañías aéreas y representantes hoteleros, que básicamente eso es lo que trata Fitur, es decir, que este accidente fatal coincide con la apertura precisamente de Fitur. Sí, así mismo es, Manuel. Sin embargo, los organizadores del evento no han manifestado de que el evento tenga algún tipo de consecuencia en relación a esto. Claro, algunas actividades tendrán que paralizarse justo porque se ha anunciado que España está de luto, y ya eso impide que algunas actividades puedan llevarse a cabo. Sin embargo, lo que es la agenda de negocios, lo que incluso las representaciones empresariales y las representaciones de los medios y de las instituciones públicas en República Dominicana están presentes en Fitur. Desde allá se sigue comunicando, y nosotros y los países participantes pues seguirán haciendo su trabajo en el marco de la feria. Así mismo, señores, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará compartiendo con nosotros su análisis y comentario económico. Retornamos. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto.
En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, iniciamos la semana, así que Henry Obrar nos trae su acostumbrado comentario y análisis económico con informaciones también muy puntuales sobre temas financieros y económicos. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Ya se nos fue la primera mitad del primer mes del año 2026 y ya estamos entrando en esta segunda mitad de lo que tradicionalmente se denomina la cuesta de enero. Vamos a ver los principales indicadores, yendo por supuesto empezando la gira por la torre del Banco Central, donde se confirma la tendencia sorprendente probablemente, pero tendencia a la baja, no del peso dominicano, del dólar de los Estados Unidos. Lleva ya 5 días consecutivos con bajas muy sensibles. Ejemplo, del día de hoy, el dólar pierde 30 centavos frente al peso dominicano y con eso cierra el primer día de la semana en apenas 63 pesos con 13 centavos. Quiere decir que en una semana ha bajado 85 centavos. Eso es comparándonos con el lunes de la semana pasada, que es cuando se había registrado el nivel más alto del año 2026, 63,98. Con esta baja, 85 centavos en esta semana, esos pasados 7 días, pues el dólar se encuentra ahora ligeramente por debajo de a cómo abrió el año 2026. Recordemos de que cerramos el año 2025 con un dólar a 63,30, hoy estamos en 63,13. Si nos comparamos con hace exactamente un año atrás, cuando el dólar se cotizaba en 61,66, quiere decir que la devaluación o la apreciación, mejor dicho, del dólar frente al peso dominicano se ha reducido bastante, apenas un peso con 47 centavos, equivale a un ritmo de devaluación 2,38%. Eso dice que el año ha empezado con
una estabilidad que no estaba probablemente prevista por mucho, y más cuando durante los primeros 10 días del año, todo lo contrario, el dólar había subido rápidamente de 63.30 a 63.98. Importante recordar que el promedio que se ha proyectado para el año completo 2026, referencia al presupuesto del año 2026, es de 65.50, que nos luce, viendo los datos de este mes, como una bola muy alta. En el caso del petróleo se mantiene, buena noticia, debajo de los $60. Hoy bajó 9 centavos a 59.35, en espera de más detalles sobre la transición en Venezuela hacia un gobierno ya democrático, y del otro lado los sobresaltos de lo que es ya una revolución en la República Islámica de Irán, con mayor riesgo del lado de Irán que de Venezuela. Pero de cualquier modo, es importante señalar que estamos $17 por debajo de hace un año atrás, y estamos ya por debajo del promedio del año pasado. El año pasado el petróleo terminó promediando 65.39. Ahí el presupuesto 2026 tiene una bola un poco baja, proyecta un precio promedio de 47.80. Hasta el momento estamos lejos de ahí, parece que estaríamos por encima de los $50, pero falta todavía 11 meses y medio. Finalmente, un dato extraordinario y muy buena noticia para la economía dominicana: el precio del oro, producto del nuevo conflicto ahora entre la Unión Europea y Estados Unidos con el tema de Groenlandia. El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico, subió muy fuertemente hoy, cerró en $4.676.70. Estábamos en 2.755 hace apenas un año atrás, o sea que ha subido prácticamente $2.000 en los pasados 12 meses. Y eso es interesante porque fíjense que en el presupuesto del 2026, yo voy a hacer mucha referencia al presupuesto en este inicio de año. El precio promedio, lo que se proyectaba para el 2026, era de apenas $3.467, o sea que ya estamos más de $1.200 por encima del presupuesto. Eso quiere decir que si proyectamos dos cosas importantes con los precios del oro, y qué decir de los precios de la plata, que prácticamente se han multiplicado por 3 veces en los pasados 12 meses, pues en el año 2024 las exportaciones combinadas de oro y plata de República Dominicana alcanzaron $1.517 millones. En el año 2025, ya una cifra oficial de la Dirección General de Aduana, pasamos de 1.517 a 2.449 millones de dólares, o sea, un incremento fabuloso de un 61%, 932 millones de dólares adicionales. Y con los precios de hoy, podemos proyectar que vamos a estar superando con creces los 3.000 millones de dólares, probablemente cerca de 3.200 millones de dólares, que sea prácticamente 750 millones de dólares adicionales, con un impacto fabuloso en cuanto a recaudaciones. El presupuesto 2026 contempla recaudar 31.000 millones de pesos a través de los 4 impuestos que gravan la explotación del oro y la plata en la mina de Pueblo Viejo, y probablemente terminemos el año más cerca de 50.000 millones que de 40.000 millones. Así que estas sí son buenas noticias arrancando esta semana número 3 en este mes de enero. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ebrarachi. Por supuesto, esperamos regresar con todos ustedes. Será este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Celebrar por sus comentarios y análisis económico. Bueno, Alejandra, el caso de la desaparición de la niña Brianna Henao González toma nuevo rumbo porque precisamente en el día de hoy la Interpol ha colocado una alerta internacional sobre esta desaparición. La alerta que han colocado es una alerta amarilla. Esto permite activar todas las oficinas de Interpol a nivel mundial para que se puede de alguna manera recolectar información ya a nivel internacional. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hace esto la Interpol? Resulta que desde el 3 de diciembre, cuando se dio la alarma de la desaparición de esta menor de 3 años de edad, las autoridades dominicanas han peinado prácticamente toda la zona de Barrero, una comunidad de Barrero o Barreno, en Inver, Puerto Plata. Han peinado prácticamente toda esa zona. No se ha podido encontrar ningún indicio que permita por lo menos generar una idea de qué pasó con esta niña. Y resulta que vino un equipo del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos al país, a la zona de Puerto Plata. Estuvo igualmente trabajando de manera intensa en la búsqueda de esta menor. Se dice que pudieron realizar rastreo alrededor de 50 kilómetros a la redonda. No lograron tampoco encontrar ningún tipo de indicio. Ellos se retiraron el jueves pasado del país, pero hoy la Interpol da esta alerta internacional para que se busque ya de forma internacional a esta menor. No se sabe si es que la Interpol, si las propias autoridades dominicanas tienen alguna sospecha de que la niña pudo haber sido sacada del país. No se sabe si se descarta ya la primera versión que se dio, que habría sido violada y asesinada por unos parientes, que se enterró su cadáver en la zona. Es decir, no se sabe realmente qué conclusión se ha llegado, pero lo que se entiende es que las autoridades descartaron la primera versión porque los tíos que inicialmente se implicaron en esta desaparición están en libertad, lo pusieron en libertad. Pero la última noticia que se tiene es esa, que la Interpol ha hecho una alerta, ha puesto una alerta mundial. Bueno, Manuel, los medios de comunicación en el país han hecho su trabajo, se han trasladado a la comunidad, han hablado con los parientes, han tratado de informarse de cerca porque aquí en las autoridades no han encontrado respuesta. Lo cierto es que este caso ha tenido informaciones muy ambiguas, bastante ambiguas. Se llevan preso, tal como tú dices, a los familiares de la niña y lo dejan luego en libertad sin decir por qué se lo llevaron. Solamente hemos tenido especulaciones que han salido de la propia comunidad, de medios de comunicación, según lo que se informan, pero de las autoridades no hemos recibido información clara. Y cuando hablamos, Manuel, de que ya hay una alerta de la Interpol, evidentemente se está hablando de que la niña hay una alta probabilidad de que ya no se encuentre en el país. Inmediatamente eso, lo que llega a la mente del ciudadano es que algún tipo de tráfico pues ha involucrado allí. Entonces, ahí vienen las declaraciones de la ministra de Interior, que tú tienes una nota en relación a eso. Pero llegan unas declaraciones de la ministra de Interior diciendo que no se especule, pero inmediatamente tenemos que la Interpol pone una alerta de que ya el FBI terminó las investigaciones en el país, pues evidentemente todo lleva a que la niña ya no se encuentra en el país. Y seguimos con falta de información, no solo de Brianna, sino de otros niños que también el mismo año pasado
pues desaparecieron y tampoco se tiene información sobre ello. Y lo que está diciendo la ciudadanía, que los vemos en las plataformas sociales, Manuel, es que niños que se desaparecen no vuelven a aparecer, lamentablemente. Bueno, ese es el caso que genera bastante inquietud y bastante preocupación. Y es que no solamente es el caso de Brianna, sino que ustedes recordarán también otro caso que resultó de mucha atención aquí en el país, que fue el caso de un menor que también desapareció en la zona de Manabao, en Jarabacoa, que este marzo se cumple un año de la desaparición de ese niño, sin que hasta ahora igualmente se conozca ningún tipo de información. Tú hablas que a través de las redes se ha estado difundiendo sobre casos de desaparición de otros menores menos documentados, porque esos casos realmente no han sido objeto de tratamiento por parte de la prensa nacional, pero sí a través de redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al difundirse este tipo de informaciones sobre desapariciones de niños que no han sido encontrados, la gente ha comenzado a hablar de que es probable que aquí en el país haya tráfico de órganos, eso se ha visto en otros países, hay gente que lo ha visto en películas y por ejemplo puede recrear que una situación similar está ocurriendo, y parece ser que eso motivó hoy a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, a salir al frente de estas versiones. Ella dice, esta nota dice, que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, aseguró este lunes que en República Dominicana no existen evidencias de redes dedicadas al tráfico de órganos. Hasta el momento nosotros no tenemos constatado de que exista una red con herramientas que permita que este tipo de cosas ocurran en territorio nacional, dijo Raful en rueda de prensa en el Palacio de la Policía. Ella llamó a tratar el tema con cuidado para no generar falsas alarmas en la población. Con el tema del tráfico tenemos que ser un poco delicados, dijo Raful al ser cuestionada sobre el tema en un contexto marcado por recientes casos de desapariciones de niños en el país. Y bueno, uno diría, bueno, la ministra de Interior y Policía cumple su papel al hacer esta alerta. El tema es que se está difundiendo con bastante frecuencia que hay casos de niños desaparecidos y que esos niños no han aparecido en ninguna parte, y entonces esto genera inquietud, esto genera este tipo de informaciones falsas o no por parte de la población, y la verdad es que hay mucha angustia, sobre todo en familias que tienen niños menores y que yo me imagino que a estas alturas debe tener un cuidado muy especial sobre esos niños. No, Manuel, y que no solo eso, o sea, lo que está viviendo la población ahora mismo es incertidumbre y está viviendo en un estado de alerta, a un punto de que se ha visto videos de ciudadanas que tienen niños pequeños que han dicho que le han ido a quitar los niños, que han pasado situación en la que su hijo iba a ser raptado, su hija iba a ser raptada y que tuvieron que reaccionar rápido. Y ese es el tipo de incertidumbre que se genera en una sociedad que no recibe una respuesta de parte de las autoridades en este tipo de casos tan delicados, y que es algo que viene ocurriendo desde hace un tiempo, Manuel. Por eso es tan importante comunicar, mantener a la población, por lo menos explicarle que se está investigando, que no se ha descartado el hecho, que todo se sigue, pero darle una información y tratar de que la ciudadanía se sienta segura de una u otra manera, Manuel, para que este tipo de especulación sobre el trato de órganos o el trato de blanca pues no siga creciendo de una manera inadecuada. Así mismo es. Mira, Alejandra, hoy se está informando que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y la Contraloría General de la República pusieron en marcha una nueva unidad de auditoría interna dentro de la Administradora de Riesgo de Salud Estatal. Esto como parte de una estrategia para mejorar, dice, los mecanismos de supervisión y control institucional. La instalación de esta unidad responde a una solicitud presentada por SENASA con el objetivo de reforzar los controles internos y establecer una estructura que permita una fiscalización más rigurosa de los recursos públicos manejados por esta institución. Y precisamente en el día de hoy hay un caso que lo da a conocer la prensa local, Alejandra, que yo entiendo que complica más
el caso de Senasa, es decir, el caso de corrupción que investigó el Ministerio Público y que conllevó la prisión de varios inculpados, entre ellos el antiguo director de Senasa, Santiago Jacín. ¿Por qué digo que esto se complica? Bueno, porque uno de los testigos, una de las personas que estuvo siendo investigada por el Ministerio Público, me refiero al señor José Pablo Ortiz Giraldes, lo que él dice es que es un amigo personal por más de 3 décadas de Santiago Jacín, el anterior director de Senasa, y él lo que está diciendo es de que en el interrogatorio que le practicó el Ministerio Público, lo que está diciendo es que cuando él llevaba el dinero, producto del soborno, al despacho del doctor Jacín, él le decía, de ese dinero no te toca nada, ni a ti ni a mí, porque ese dinero es para el financiamiento de la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Eso es lo que está en el expediente, en el interrogatorio que se le practicó a este señor Galvez, que se le conoce popularmente como el Gordo, y él lo repite varias veces en el curso de este interrogatorio que le hizo el Ministerio Público. Y entonces, lo que aquí, vuelvo y repito, que lo que esto evidencia, porque yo supongo que el Ministerio Público en estos momentos debe estar investigando esa versión que da este inculpado en el caso de Senasa, porque aquí lo que evidencia que el caso va más allá del simple uso irregular de recursos de una agencia del Estado, sino que esos recursos manejados de manera irregular se cometió otro delito al destinarlo a financiar la campaña política de un partido político, en este caso el partido de gobierno. Pero en este caso habrá que esperar que el Ministerio Público concluya sus investigaciones para ver qué alcance tiene este relato que hace este señor, porque hay que recordar que el señor Camacho, que es el director de investigaciones del Ministerio Público, en una ocasión dijo, hay que esperar Senasa 2.0, y ese 2.0 como que se ha quedado ahí, en el cero. Bueno, Manuel, un amigo de más de 3 décadas es un familiar prácticamente. O sea, es un amigo cercano, más de 3 décadas, es un familiar. Ahora bien, con esas declaraciones, pues entonces los interrogatorios del Ministerio Público están dando sus resultados, porque que algo así ahora salga a la luz, entonces evidentemente le está arrojando nuevas informaciones o le está confirmando y validando informaciones, y lo que hay que proceder ahora a investigar, porque nada más hay que ver hacia dónde va el supuesto dinero que ese señor dio, a quién es todo. O sea, lo importante es que se ve que el Ministerio Público aquí está haciendo su trabajo, y que si siguen cantando o dando declaraciones de esa manera, pues se puede profundizar bastante. Ahí sí viene el Senasa 2.0 y el 2.3. Bueno, vamos a esperar a ver si ese Senasa 2.0 finalmente existe. Oye, porque todo el mundo como que se ha quedado esperando. Señores, vámonos con una pausa y retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana.
También síguenos en YouTube. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, Danilo Medina estuvo ayer en San Pedro de Macorís, estuvo encabezando una asamblea de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y juramentando unos jóvenes a esa organización política. Ha llamado mucho la atención cómo el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana enfocó duras críticas a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a poner ahí el videíto corto donde Danilo Medina ofrece estas declaraciones a la prensa petromacorizana precisamente al terminar, al concluir esta asamblea. Así que adelante, director. Con profunda preocupación. Bueno. Creo que el país luce sin rumbo. Es como si el gobierno haya perdido el rumbo en la dirección del Estado dominicano. Y hay cosas que son preocupantes. Caída del crecimiento económico, caída de la demanda, caída de las ventas, que debieran ser con pico hacia arriba. Ahora, con pico hacia arriba, subida de la deuda, subida del pago de intereses, subida del déficit fiscal, subida de los precios, subida de los actos de corrupción, sin que se toque ninguno. Escándalo en el seguro reserva, escándalo en el Banco Agrícola, los escándalos de Senasa que parece ser que no se van a tocar todos los sectores que están envueltos. Escándalos por todas partes y no se ven las medidas que se tomen. El gobierno anunció un relanzamiento del gobierno, cambió tres funcionarios nuevos entraron al gobierno, lo que es un cambio cosmético. No se ha hecho ningún cambio fundamental para relanzar el gobierno en este momento. Entonces la gente está sumamente preocupada y llena de incertidumbre. Los actores económicos no tienen la convicción de que el momento es oportuno para hacer inversiones. Y si a todo eso se le agrega que pretenden hacer una reforma fiscal próximamente, cuando el gobierno ha perdido la autoridad moral para hacer esa reforma fiscal, la cosa anda muy mal. Yo anuncié hace mucho que el país iba complicado, que el incremento del gasto corriente estaba llevando al país a un callejón sin salida y ya está. Ya el presupuesto tiene que hacerse basado en el apoyo del endeudamiento. 400.000 millones de préstamos para este año para poder equilibrar el presupuesto. Y eso es lo que hace que dispara más el pago de intereses de la deuda. Presidente, estamos tomando dinero prestado para pagar intereses, para gasto corriente. Y eso es fatal cuando una economía entra en esa situación. Yo no veo un horizonte claro para la República Dominicana. El gobierno tiene la ventaja que tiene una posición responsable, sensata, que no se ha aprovechado de la situación del país para crearle problemas al gobierno y no ha sabido aprovechar esa posición. Bueno, señores, bye bye. Danilo Medina, ayer en San Pedro de Macorís, al término de una asamblea de su partido. Bueno, la respuesta del gobierno se ha limitado a que uno que otro dirigente o funcionario ha hecho algunos señalamientos a través de redes sociales. No ha habido una respuesta formal a esto y es lamentable, por ejemplo, que hoy no existiese la semanal, porque si hubiese existido la semanal quizá eso hubiese sido
parte de las preguntas que los periodistas le hubiesen formulado al presidente Luis Abinader. Manuel, y es que la mayoría de los puntos que el presidente mencionó allí, que fue una muy breve intervención, yo creo que no toma un minuto todo lo que el presidente dijo, o sea, él fue muy puntual, pero también fue muy preciso. En poco tiempo dijo muchas cosas. Y muy preciso también, y si vamos a la prensa nacional, y ahí es que decimos que el partido de gobierno está perdiendo la narrativa, que el gobierno está perdiendo la narrativa y tiene que recuperarla, la semanal era un escenario ideal para eso. Si vamos a la prensa, pues todos los puntos que el expresidente Danilo Medina ha mencionado, pues es lo que está en los periódicos, en los diferentes medios de comunicación cada día. Por tanto, aquí le queda hacer de verdad un trabajo al PRM para responder, no necesariamente o directamente al expresidente, pero sí para mostrar lo contrario a lo que el expresidente Danilo Medina dice allí. Sí, bueno, el ámbito internacional está bastante candente, pero no tenemos ya mucho tiempo para abordar todos esos temas, pero sí hablar brevemente del asesinato de una pareja en Tireo, Constanza, ocurrido la madrugada del domingo. Estamos hablando de Luis Manuel Batista, un empresario agrícola de la zona, y de su compañera o su esposa María Magdalena Páez Jerez, de 35 años. Lo que dicen las autoridades es que ellos llegaron a la casa, entraron con su vehículo a la marquesina, apenas se abrió la marquesina, se presentó una persona que al parecer estaba al acecho de que ellos hiciesen acto de presencia, le disparó a quemarropa de inmediato, lo ultimó a los dos, huyó en el vehículo que ellos llegaron, es decir, le robó el vehículo, se fue. Posteriormente las autoridades dijeron que encontraron el vehículo en una zona despoblada, ahí mismo, en Constanza, y hasta este momento están en curso las investigaciones. No se sabe todavía el móvil porque se está investigando el hecho, pero se está hablando de una comunidad eminentemente rural urbana como es Tireo. Todo el que ha ido a Constanza pasa por Tireo, es decir, es un poblado que atraviesa la carretera que uno dirige hacia Constanza, un poblado eminentemente agrícola, una zona realmente tranquila, pero hay quienes dicen que este señor que fue ultimado precisamente había alertado a las autoridades de que la zona se estaba volviendo un poco insegura. Bueno, cualquier información que se dé al respecto ahora, Manuel, es muy extraoficial y es más los comentarios y especulaciones de lo que allí pueda estar ocurriendo, porque en la manera en la que se han descrito los hechos pareciera que hay acto de sicariato. O sea que hay que esperar a ver qué dicen las autoridades. Bueno, hay que esperar y parece ser que para las autoridades no sería tan difícil, porque si esta persona manipuló este vehículo, es decir, abrió este vehículo, se montó en él, lo condujo el vehículo, yo pienso que las huellas dactilares de esta persona tienen que aparecer por algún lugar y eso permite a las autoridades lograr la identificación de este asesino, es decir, de este que actuó contra esta pareja disparándole. Sí. Eso no se descarta, vuelvo y te repito, porque él se montó en el vehículo, salió, lo condujo y entonces, por más precaución que tuviera, alguna huella tiene que dejar. Sí, bueno, el año pasado hubieron varios casos o así, un poquito similares, Manuel, y la verdad que la información oficial fue muy poca. O sea que hay que esperar. Esperemos que las autoridades den con el responsable de este crimen. Señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche, así que Alejandra Lora, un servidor como siempre agradecido de su sintonía, recordarles que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.